Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor que estamos nuevamente acá para tener nuestro devocional de los Salmos de David. Gloria al Señor. Es una bendición que podamos estudiar la palabra de Dios, que la podamos compartir con otras personas y especialmente en estos días que nos toca estar en casa, poderla compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia, nuestro núcleo familiar, hermanos. En este día nos corresponde el Salmo 25, que se llama David implora dirección, perdón y protección. Una vez más, David confronta las situaciones duras que le toca enfrentar a él en su vida, tratando de una manera él de no quejarse. Él trata de no quejarse en ningún momento. Él trata en todo momento de estar siempre confiado. Y él trata de quedar con el Señor en que su confianza está puesta en él. Él trata al Señor de pedir en todo momento a él la protección. No quiere David hacerlo él con sus propias fuerzas, quiere que Dios sea quien lo haga por él. El confiar en Dios ante cualquier angustia y ante cualquier angustiador es menester para David. Toda su confianza está puesta en David, en el Señor en todo momento de parte de David. Cada versículo en este salmo lleva un patrón acróstico en forma de poesía y es desarrollado en quiasmos. Esta es una figura, hermanos, que es de repetición. Fíjese que en otros salmos, en estudios anteriores, en devocionales anteriores, hemos visto cómo David hace peticiones al Dios Todopoderoso. David le pide en diferentes salmos algún tipo de petición, como por ejemplo liberación de los enemigos, pide ayuda en la angustia, pide que pelee contra la aflicción. David llegó a tener aflicción crónica, le pide que le dé la victoria, le pide al Señor que le cuide su vida, que lo proteja, que lo salve, que le traiga salvación, es decir, en esos momentos que él vivía, la salvación interpretada como que le dé la victoria. Ahora en este salmo, David hace tres peticiones puntuales: dirección, perdón y protección. Cosas importantes que todo cristiano debemos de pedir al Señor en todo momento. La número uno de ellos es dirección, y dice los salmos 4 y 5 de este Salmo 25, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué fabuloso lo que David está hablando y pidiendo a la vez. David deseaba en todo momento que fuera el Señor quien lo vindicara, es decir, quien peleara su causa, y no las fuerzas o la astucia que David podía tener. Con eso David se aseguraba el no tener en un futuro humillación pública de parte de sus enemigos, porque quien lo había vindicado, quien había peleado por él, era el mismo Dios Todopoderoso. El camino para recibir la vindicación, para recibir la salvación y cualquier tipo de victoria vendría determinado por Dios mismo y no por sus ideas o por sus pensamientos o por sus fuerzas. Él es quien le dirá qué hacer, hermanos, en todo momento, cómo hacerlo, cuándo, dónde y con quién. El Señor es sabio, Él no se equivoca nunca. Aún nos parezca que no está bien para nosotros, para Él está bien. Jesús nos dice que el camino para eso es Él mismo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aparte de dirección, David pide otra cosa, y esta es perdón. En los versículos 6 y 7 usted se va a dar cuenta cómo David habla y dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Versículo 6. Y el 7, hermanos, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. La petición que David hace en este momento al Señor es que se recuerde de algo. Fíjese, primero le pide que se recuerde y luego le pide al Señor que se olvide. Y lo primero es, recuérdate, Señor, de tus piedades y de tus misericordias. David sabía que ese Dios era misericordioso, pero ahora también le pide que se olvide. Ya no solo recuerde, le dice, olvídate de algo. Y de lo que le pide que se olvide es de los pecados de él y de las rebeliones que David ha cometido. Acuérdate de misericordia y olvida mis pecados. Desde la caída del hombre, en el Génesis vemos cómo todo ser humano se ha equivocado y ha cometido pecado, hermanos. David reconoce
que él ha cometido pecados, que se ha equivocado y reconoce incluso que fue concebido en pecado. El Salmo 51:5 dice de la siguiente manera: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde ese momento David se siente que él tiene pecado y también es consciente de que ha cometido él pecados, tanto el pecado deliberado, el habitual o el inconsciente, pero David sabe que ha hecho algún tipo de pecado que no ha agradado a Dios y le pide: olvídate de eso y recuérdate de tu piedad y de tu misericordia. Eso es lo que David hace. Dios mismo, hermanos, quiero decirle que nos dice que Él se olvida de nuestros pecados. Media vez pidamos perdón, Él se olvida de ellos. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Qué fabuloso es eso, que Dios no se acuerda de eso. Solo hay uno que nos acusa siempre. Fíjese, Jesús nos dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. En Lucas 24, versículo 47, hermanos, dice de la siguiente manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si usted tiene el nombre de Jesús en su vida, entonces usted puede tener el perdón para usted. El bautismo, por ejemplo, cuando usted da ese paso de fe, el bautismo en el nombre de Jesús, claramente dice Hechos 2:38 que es para perdón de pecados. El versículo dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted tiene el nombre de Jesús en su vida, ese nombre le ayuda y le funciona y sirve para el perdón de pecados. Ya en el versículo 11 de este salmo dice: por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. Ya vimos cómo David pide dirección, cómo David pide perdón en este salmo, y ahora la tercera cosa que pide es protección. El versículo 19 del Salmo 25 dice: mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Este salmo, hermanos, pero muy consolador para David, sabiendo que toda dirección, perdón y protección venía del Señor. Llegó una temporada a él en la cual la agonía era muy grande por todos los enemigos que habían levantado en contra de David. La agonía venía de esos enemigos, pues se habían multiplicado, hermanos. No solo se habían levantado en contra de él, se habían multiplicado en contra de él. La dificultad que David estaba padeciendo no evitó que él confiara y siguiera creyendo en ese Dios de la gloria, en el Dios que David había confiado. Es el Dios creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que habita en ello. Este era un profundo compañerismo que David tenía con Dios, uno que no era fácilmente dañado o separado por alguna decepción o porque no hubiera respuesta de Dios. Él sabía y su confianza siempre estaba puesta en ese Dios todopoderoso. Él sabía que si Dios no contestaba en cierto momento para darle dirección, David sabía que Dios tenía el tiempo adecuado. David sabía que Dios lo iba a proteger, y aunque no le diera protección en el momento que la pedía, pero sabía que Él era su Dios y que Él no lo iba a desamparar, que Él lo iba a vindicar. Los peores momentos de un creyente, hermanos, y de un seguidor de Jesús, es cuando la angustia, la aflicción, el miedo se apoderan de él. Es el momento en que la fe tambalea. En ese momento de un cristiano, cuando su fe está tambaleando, al igual que David, debemos de pedir lo mismo que David pide en este Salmo 25. David pide guianza, pide dirección, pide por dónde irme, Señor. ¿Será este camino el correcto? ¿Será el otro camino el adecuado? Señor, dame dirección, dame guianza, ordena mis pensamientos. David, hermanos, también le pide, y es lo que nosotros debemos de pedir, perdón de pecados, que se olvide el Señor de todo lo malo que hemos hecho y que tenga misericordia y piedad de nosotros. Se le pide dos cosas: Señor, acuérdate de tus piedades, y a la vez le dice: olvídate de mis pecados. También David pide protección al Señor, Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo es el único, hermanos, que le va a dar protección en medio de la batalla. El Señor es el único que va a venir y va a poner en medio, hermanos, del enemigo de usted y decir: momento, aquí Él es mío, Él me pertenece. No le puedes hacer nada. Yo pagué con mi sangre por Él. Yo le brindo protección. Yo le doy dirección. Yo perdono sus pecados por medio del Señor Jesucristo.
Es una bendición el estudiar los salmos de David, hermanos. Nos traen mucha paz, nos traen mucho confort, nos traen mucha dirección y nos traen mucha, pero mucha confianza en el Señor. Quiero decirle, hermanos, y animarlo en todo momento, que si usted tiene algún momento de tambalear su fe, o siente que esto no termina, o siente que muy largo, hermano, recuerde, Dios tiene un inicio y Dios tiene un fin. Él lo sabe todo, Él es el inicio, Él es el fin, Él es el primero, Él es el postrero. Para el Señor, hermanos, nada es imposible. Le animo que ponga su confianza en el Señor Dios Todopoderoso y su nombre es Jesús. Que la gracia, la paz y la bendición del Señor esté en todo momento y de continuo en su vida. Dios les bendiga.